Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En el presente ejemplo, referente al tema de los cálculos estequiométricos, consideraremos el método de la proporcionalidad. El enunciado del presente ejemplo dice lo siguiente: calcular la cantidad en gramos de oxígeno necesaria para reaccionar completamente con 290 gramos de butano, si se considera que la reacción de combustión es completa. De acuerdo con la presente ecuación química que ya se encuentra balanceada, tenemos que 2 moles de butano C4H10 reaccionan con 13 moles de oxígeno O2 para producir 8 moles de CO2, que es dióxido de carbono, y 10 moles de agua H2O. Para resolver el presente ejemplo, debemos considerar qué es lo que se entiende por reacción de combustión completa. Entonces vamos a mirar de qué se trata una reacción de combustión completa antes de resolverlo. Podemos decir que en general las reacciones de combustión de las sustancias o compuestos derivadas del petróleo son básicamente dos. Es decir, una reacción de combustión puede ser completa cuando se producen CO2, que es dióxido de carbono, y agua, H2O. Y se considera que una reacción de combustión para los derivados del petróleo es incompleta cuando se producen CO, que se llama monóxido de carbono, y agua, H2O. Si en el enunciado del presente ejemplo no nos indicaran la ecuación química, tendríamos entonces que deducir que a partir de la reacción entre butano, CH4, y oxígeno molecular se debe producir CO2 y agua. Si en el enunciado del presente ejemplo, en una reacción de combustión de derivados del petróleo, nos indicaran que el butano y el oxígeno reaccionan de forma incompleta, entonces los productos serían monóxido de carbono y agua. Entonces clarificamos de esta forma que, dependiendo también del enunciado, se puede interpretar cuál es la ecuación química que relaciona los reactivos con los productos. Entonces debemos tener muy en cuenta este aspecto cuando se habla de reacciones de combustión completa o incompletas. Continuando con la resolución del presente ejemplo, vamos a indicar cuáles son las variables desconocidas y qué datos nos proporciona el enunciado. Nos dicen que debemos calcular la cantidad en gramos de oxígeno que va a ser necesaria para reaccionar con determinados gramos de butano. Entonces nos piden es masa de oxígeno, que indicamos por W, y un subíndice O2. No conocemos este valor, pero sí sabemos que debemos obtenerlo en unidades de gramos de O2. Nos indican los gramos de butano, que escribimos como W, y como subíndice la fórmula molecular del butano, que es C4H10, que es igual a 290 gramos de butano, es decir, gramos de C4H10. Podemos ver que se están relacionando las masas de los reactivos, los que participan en la reacción. Como la reacción de combustión es completa, eso quiere decir que están reaccionando estequiométricamente. Y si reaccionan estequiométricamente, la reacción se va a llevar a cabo manteniendo la proporción indicada por las moles estequiométricas, que para el butano son 2 moles y para el oxígeno son 13. Como se trata de una reacción de combustión y nos dicen que es completa, eso quiere decir que todo el butano se va a consumir, y el oxígeno que está reaccionando con el butano puede ser oxígeno del aire. Entonces va a ser una reacción donde no tenemos que determinar cuál es el reactivo límite, porque en caso de considerar cuál es el reactivo límite, pues por lógica se considera que es el butano, ya que el oxígeno es ampliamente abundante en la naturaleza y el que se va a consumir es el combustible, en este caso el butano. Este tipo de ejercicios podemos señalarlos o podemos establecer una ruta para su resolución, considerando que debemos empezar a partir de la masa de uno de los reactivos, que vamos a llamar reactivo 1, W sub R1, en unidades de gramos de ese reactivo 1. Para poder relacionar los dos reactivos, debemos expresarlos en términos de moles, es decir, que debemos pasar estas unidades de gramos del primer reactivo a moles de dicho reactivo, moles del reactivo 1, N sub R1, que estará dado en moles de este primer reactivo, moles de R1. Cuando obtenemos las moles de este primer reactivo, determinamos la relación entre las moles estequiométricas de ambos reactivos,
para obtener las moles del segundo reactivo N sub R2, que va a estar dado en unidades de moles de reactivo 2. Y luego de obtener las moles del reactivo 2, ahora sí determinamos la masa del segundo reactivo, que vamos a indicar por W sub R2, que estará dada en unidades de gramos del reactivo 2. O sea que en el presente ejemplo no nos están solicitando información acerca de los productos, o sea, cuánto se produce del CO2 y del agua. Solamente nos piden cuánto oxígeno va a reaccionar con esta cantidad dada de butano. Ahora bien, para pasar de los gramos del reactivo 1 a las moles de dicho reactivo, debemos utilizar la expresión que relaciona las moles de una sustancia con su masa y su peso molecular. Entonces tenemos que las moles del primer reactivo, en este caso el butano C4H10, las vamos a calcular a partir de la masa dada de butano, W sub C4H10, sobre el peso molecular del butano, M sub C4H10. Conocemos la masa de butano, pero no conocemos el peso molecular del butano. Entonces vamos a determinar el peso molecular del butano, M sub C4H10, señalando que en esta fórmula molecular hay 4 átomos de carbono, por el peso atómico del carbono, que es 12, más 10 átomos de hidrógeno por el peso atómico de un átomo de hidrógeno, que es 1. Y decimos que esto es igual a 4 por 12, igual a 48, más 10 por 1, 10, con lo que esta suma nos da 58 gramos de butano, que están contenidos en 1 mol de butano. Ya tenemos el peso molecular del butano, así que solo tenemos que reemplazar los valores en esta fórmula para determinar las moles de butano. Hemos reemplazado entonces los valores dados para la expresión y tenemos 290 gramos de butano dividido entre 58 gramos de butano, que están contenidos en 1 mol de butano. Se cancelan unidades de gramos de butano en el numerador con gramos de butano en el denominador y nos quedarán moles de butano en el numerador. Resolviendo esta operación tenemos que las moles de butano N sub C4H10 son iguales a 290 dividido 58, lo que nos da 5,0 o simplemente 5 moles de butano C4H10. Por tanto ya tenemos las moles de butano que van a reaccionar y las indicamos a modo de resumen como 5 mol de C4H10 para continuar con los cálculos del presente ejemplo. Ahora debemos relacionar las moles de butano con las moles de oxígeno, considerando las moles estequiométricas, que son las de la ecuación química balanceada. Para ello elaboramos una breve tabla, en donde en la primera columna vamos a indicar las moles de butano C4H10 y en la segunda columna las moles de oxígeno N sub O2. Y en primer lugar vamos a establecer la relación en las moles estequiométricas del butano y del oxígeno. Vemos que por cada 2 moles de butano reaccionan 13 moles de oxígeno. Y eso lo escribimos en esta tabla como 2 y 13. 2 para la columna del butano y 13 para la columna de oxígeno. Y decimos que 5 moles de butano van a reaccionar con X moles de oxígeno. Observemos que el método proporcional o método de la proporcionalidad deriva su nombre precisamente de establecer la proporción en que reaccionan dos sustancias. De otra forma podemos decir que si por cada 2 moles de butano reaccionan 13 moles de oxígeno, de igual forma por cada 5 moles de butano deben reaccionar X moles de oxígeno. No conocemos estas moles de oxígeno que deben reaccionar con estas 5 moles de butano. Por tanto, multiplicamos estos valores en diagonal, de acuerdo al método de la proporcionalidad, y obtenemos lo siguiente: 2 por x, o el producto de 2 por x, debe ser igual al producto de 5 por 13. Si resolvemos esta operación tenemos 2 por x es igual a 2x igual a 5 por 13, lo que nos da 65. Y despejando el valor de x tenemos 65 dividido 2, lo que nos da entonces el valor de 32,5, que se expresa en unidades de moles de oxígeno, ya que esta variable está en la columna de las moles de oxígeno. Ya hemos determinado entonces las moles de oxígeno N sub O2
que reaccionan con las 5 moles de butano. Tenemos que reaccionan entonces 32,5 moles de oxígeno, pero nos piden este valor en unidades de gramos. O sea, tenemos que determinar los gramos de oxígeno que reaccionan con la cantidad dada de butano. Por tanto, estas moles obtenidas debemos pasarlas de moles de oxígeno a gramos de oxígeno. Y de acuerdo con la ruta que hemos establecido para la resolución del presente ejemplo, podemos observar que hemos pasado de gramos del reactivo 1 a moles del reactivo 1 y de moles del reactivo 1 a moles del reactivo 2. Solo nos falta pasar de moles del reactivo 2 a gramos del reactivo 2. Para ello utilizamos la expresión que relaciona las moles de una sustancia con la masa y el peso molecular, en este caso para el oxígeno, N(O2), que es igual a la masa en gramos de oxígeno, O2, sobre el peso molecular del oxígeno, M(O2). De esta expresión necesitamos la masa de oxígeno, W(O2). Ya conocemos las moles de oxígeno, nos falta determinar el peso molecular del oxígeno, y decimos que el peso molecular del oxígeno, M(O2), es entonces igual a 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Resolviendo esta operación obtenemos 32 gramos de oxígeno que están contenidos en una mol de oxígeno molecular. Recordemos que el oxígeno molecular tiene 2 átomos de oxígeno enlazados. Ahora bien, de esta expresión despejamos la variable de interés, que es la masa de oxígeno, W(O2), que viene a ser igual entonces a las moles de oxígeno, N(O2), por el peso molecular del oxígeno, M(O2), o M del O2. Y en esta expresión reemplazamos los valores conocidos para determinar la masa de oxígeno, W(O2), que es entonces igual a las moles de oxígeno, 32,5 moles de oxígeno que reaccionan, por el peso molecular del oxígeno, que es de 32 gramos de oxígeno contenidos en una mol de oxígeno. Y a partir de esta operación observemos que se cancelan unidades de moles de oxígeno en el numerador con moles de oxígeno en el denominador, y nos quedarán unidades de gramos de oxígeno. Resolviendo esta operación obtenemos que la masa en gramos de oxígeno es igual a 1040 gramos de O2, gramos de oxígeno molecular. Y esta es entonces la respuesta al presente ejemplo sobre la aplicación del método de la proporcionalidad en los cálculos estequiométricos. En forma textual podemos señalar que, para que reaccionen por completo 290 gramos de butano, se requieren 1040 gramos de oxígeno para una reacción de combustión completa. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.